Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Y con poder su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el rey. Dios le bendiga, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos contentos, felices de estar otra vez acá en esta emisora Radio Costa Rica 930 AM compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Somos el remanente adventista y nos unimos para poder predicar una verdad presente para este tiempo presente. Estamos en los tiempos finales. Nuestro teléfono, mi hermano y hermana, si quiere llamarnos para alguna consulta o para pedir oración, es el 83-14-76-19. 83-14-76-19. Nos llamamos El Remanente Adventista CR y con este nombre nos puede buscar en YouTube o en Facebook. Estamos en Radio Costa Rica 930 AM de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. También nos puede ver por Canal 54, también de lunes a viernes, pero de 8 a 9 de la noche. También nos puede buscar, nuestros videos están grabados en YouTube, están grabados en Facebook también. Y nos puede ver también por www.radiocr.net en internet. Nos puede mirar también en la dirección www.radiocr.net. Hoy tenemos, mi hermano y hermana, un mensaje importante, necesario, un mensaje interesante para que podamos aprender usted y yo juntos en esta mañana. El mensaje se llama ¿Quién es la luz mayor? ¿Quién es la luz mayor? Y es un mensaje interesante, pero antes de leer este mensaje quisiera leer en Isaías capítulo 8 y versículo 20. Isaías capítulo 8 y versículo 20 nos dice así la palabra de Dios: a la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto, ¿conforme a qué? A la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y si no les ha amanecido, hermano y hermana, es porque está en oscuridad. Pero nos dice dos elementos importantes. Uno, a la ley. Y la ley son los mandamientos. Y el otro, a los testimonios. A la ley y al testimonio. Y es importante que podamos entender, aprender cada uno de estos dos elementos. Con estas palabras vamos a elevar una oración al cielo para ponernos en comunión con Dios. Si usted tiene a bien, puede acompañarme, si lo puede y es posible. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida que nos das, por el privilegio, Señor, de poder estar acá, en esta radioemisora, en esta televisora también, y a través de internet, compartiendo tu palabra, Señor. Te pido que tú bendigas este sermón, Señor, y que tú bendigas a este grupo, Señor, el remanente adventista CR, que se levanta para poder predicar. Pero más, Señor, que bendecirnos a nosotros, te pido una bendición por cada oyente, Señor, que tú puedas ayudarlos a poder entender, a poder estudiar y a poder tomar decisiones cada día, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, y te pido que Él sea el que nos guíe a toda, Señor, justicia. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios. El tema que tenemos para hoy se llama ¿Quién es la luz mayor? Ahora, mi hermano y hermana, hablando de la luz mayor y la luz menor también que se habla en el término adventista, quisiera decirle que este sermón que estamos predicando hoy, y la mayoría que predico los jueves, son sermones para adventistas del séptimo día. Si usted es adventista del séptimo día, póngale atención al sermón, apunte, anote, busque las citas.
Si no es adventista del séptimo día, mi hermano y hermana, también puede escucharlo, pero escúchelo sabiendo que tal vez algunas cosas son un poquito difíciles, tal vez complicadas, para que usted las pueda entender, pero también puede escucharlo sin ningún temor. Entonces, mi hermano y hermana, en el ámbito adventista, en nuestra iglesia adventista del séptimo día, siempre se ha escuchado decir a líderes, a pastores, o referirse más bien a estos líderes y pastores, que la luz menor es el espíritu de profecía y que la luz mayor es la Biblia. Luz menor, espíritu de profecía; luz mayor, la Biblia. Eso es lo que siempre se nos ha dicho en la iglesia, por lo menos en el liderazgo de la iglesia o de nuestra iglesia. Ahora, dos preguntas con respecto a esto. ¿Tendrá esta afirmación base bíblica? Y la segunda pregunta es, ¿de dónde se toma esta afirmación de que la luz menor es el espíritu de profecía y la luz mayor es la Biblia? Entonces, vamos a ver que para esto se basan nuestros líderes en dos citas o algunas citas por ahí, pero son muy pocas citas las que ellos toman para poder ver esta interpretación. La cita que leemos se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 4. Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 4. También la misma cita igual se encuentra en el Colportor Evangélico, página 32 del año 1902. El Colportor Evangélico, página 32. Digo las dos citas para leer solamente una vez, porque es la misma cita realmente. Nos dice la cita: poco caso se hace de la Biblia. Y escuche bien, poco caso se hace de la Biblia, y el Señor nos ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Entonces dice, poco caso se hace de la Biblia. Punto. Y sigue diciendo, el Señor nos ha dado una luz menor para guiar a los hombres a la luz mayor. Esa cita se ha tomado para poder decir que la Biblia es la luz mayor. Sin embargo, cuando leemos esta cita o la leemos con detenimiento, nos dice poco caso se hace de la Biblia. Y después dice, y el Señor nos ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. En ningún momento nos dice, en ningún momento, que la Biblia sea la luz mayor. Eso es la interpretación que se nos ha dado, que se nos ha explicado, que se nos ha enseñado. Pero también yo podría tomar esto como que la luz menor es la Biblia, porque dice poco caso se hace de la Biblia. Y el Señor ha dado una luz menor, la Biblia, para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Entonces estaríamos nosotros dando una interpretación nuestra para decir cuál es la luz mayor y la luz menor. Ahora bien, esa cita es tomada de un libro que se llama El Colportor Evangélico, en el capítulo 20, página 175. Y vamos a leer el texto del contexto, o más bien el contexto donde está escrito el texto. El Colportor Evangélico, capítulo 20, página 175, nos dice así: el Señor ha enviado a su pueblo mucha instrucción, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí y un poquito allá. Y sigue diciendo lo mismo que leímos ahora, poco caso se hace de la Biblia. Y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Oh, cuánto bien podría haberse realizado si los libros que contienen esta luz fueren leídos con determinación de practicar los principios que contienen. Habría más vigilancia, una abnegación, un esfuerzo resuelto 1000 veces mayores, y muchos más se regocijarían ahora en la luz de la verdad presente. Y si leemos con detenimiento, nos dice también, poco caso se hace de la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor. ¿Cuál? No nos dice cuál, para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor, pero tampoco nos dice cuál. Sigue diciendo, y leo otra vez, que ya lo leí. Oh, cuánto bien podría haberse realizado. Dice, cuánto bien podría haberse realizado si los libros que contienen esta luz, la luz menor en este caso, fueran leídos con determinación. Entonces, ¿qué nos dice? Que leamos los libros que contienen esta luz, la luz menor. Entonces, más bien nos está diciendo que leamos esta luz que contienen estos libros y no la Biblia.
Dice de practicar los principios que contienen estos libros. Habría una vigilancia, una negación. Si leemos estos libros, esta luz, un esfuerzo resuelto 1000 veces mayores, y muchos más se regocijarían ahora en la luz de la verdad presente. Y podemos decir, interpretar a nuestra manera y decir, bueno, aquí nos dice que la Biblia es la luz mayor. Otros podríamos decir, bueno, aquí nos dice que la Biblia es la luz menor, pero realmente no nos dice si es la luz mayor o la luz menor. Solamente nos dice, y leo de nuevo, poco caso se hace de la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor, pero en ningún momento nos está diciendo que la luz mayor es la Biblia, por lo menos en estos versículos. Y lamentablemente estos versículos se han tomado, o estas citas se han tomado para decirnos que la Biblia es la luz mayor y que el espíritu de profecía es la luz menor. Ahora, ¿tendrá base bíblica? Esto es lo que preguntamos al inicio. Antes de entrar en detalle, quisiéramos ver qué es la luz en caso literal. Literalmente, ¿qué es una luz? Porque para poder ver qué es espiritualmente la luz mayor o luz menor, tenemos que saber qué significa una luz de manera literal. Ahora, se podría decir, entre muchas definiciones que hay, que la luz es la ausencia de oscuridad. O sea, que si hay luz, no hay oscuridad. Y en oscuridad, o sea, estando en oscuridad no podríamos ver. O sea que la luz es vital, porque la luz lo que hace es que desaparece la oscuridad o quita la oscuridad. ¿Y cuántas personas, usted y yo, mi hermano y hermana, hemos andado en una noche oscura? Yo vivía en un tiempo en una isla, y en la noche la gente que no conocía el camino, que no conocía el lugar, pegada con los árboles, con las palmeras, y muchos porque estaban en oscuridad y no conocían. Entonces la oscuridad es algo tremendo, por eso es necesaria, es vital la luz. La luz es la ausencia de oscuridad. Donde no hay luz, hay mucha oscuridad, entonces vamos a perdernos. Ahora, con respecto a esto, si la luz es la ausencia de oscuridad, ¿qué es una luz mayor o una luz menor en este caso? Ahora, una luz mayor, en el caso literal hablando, sería una luz que tenga más fuerza, que tenga más poder, que tenga más capacidad de alumbrar, de dar luz. En este caso podemos ver una casa. Un día estaba leyendo yo mi casa, y la luz que había no me daba suficiente para poder leer. Tal vez no podía ver bien, entonces tuve que cambiar el bombillo y poner una bomba de 100 voltios. ¿Cuál es mayor? ¿Un bombillo de 100 voltios o un bombillo de unos 25 o 50 voltios? Sabemos que es luz mayor el que tiene más luz, más potencia, más claridad, más poder. Ese es, en el ámbito literal, el que tiene más luz. Entonces, una luz menor, por tanto, dejaría que entre un poco de oscuridad, porque sería de menos efectividad, de menos luz. Mientras más baja la luz, menor la luz. Mientras más alta la luz, mayor sería la luz. Entonces, en este caso, ¿qué es la luz espiritualmente? Y vemos que la luz, espiritualmente hablando, es la que nos guía en medio de las tinieblas. Un mundo que está en tinieblas, que perece en tinieblas, necesita de una luz que lo pueda guiar en el camino de la salvación, en medio de las tinieblas, para poder llegar a la salvación. ¿Y cuántos países están en tinieblas? ¿Cuántas personas individuales están en tinieblas? Y Dios quiere enviar una luz para que ellos salgan de ese estado de las tinieblas. O sea, que la luz sería el guía o el mapa que nos conduce a la salvación. Eso sería una luz espiritualmente, el mapa o persona o un guía que nos conduce a la salvación. Ahora, ejemplos como qué nos conduce a nosotros, o qué es una luz que nos conduce a la salvación. Puede ser una persona, un profeta, un pastor, un predicador. La Biblia, algún libro, es un material que puede conducirnos a nosotros, a usted y a mí, al camino de la salvación. Un folleto que usted lea es una luz que nos puede guiar al camino de la salvación. También hay que entender y saber que hay luces falsas
y luces verdaderas. Hay caminos falsos y caminos verdaderos. El verdadero es el que debemos de seguir. Por eso es importante poder también estudiar. Ahora, hablando de la Biblia es una luz que nos guía a nosotros, a usted y a mí, al camino de la salvación. En este caso, a Cristo Jesús. ¿Quién escribió la Biblia, mi hermano y hermana? Y sabemos que fueron hombres guiados, inspirados por Dios, llamados también profetas. ¿Y cuántas personas escribieron la Biblia en este caso? Se dice que unas 40 personas al menos escribieron los 66 libros que se encuentran en la Biblia. Recuerde que la Biblia está compuesta por libros. Esos libros son 66, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Por eso la palabra Biblia quiere decir libritos. Son muchos libritos, todos unidos conjuntamente hacen lo que llamamos hoy en día la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, si la Biblia fue escrita por más o por lo menos 40 personas, la pregunta es, ¿cuál es el mayor de ellos? De los que escribieron la Biblia. Vemos personas como Juan, como Moisés, como Daniel, como Jeremías, como Pablo, como Pedro, como Isaías, personas que escribieron palabras, libros en la Biblia. Y dígame usted, mi hermano y hermana, ¿cuál es el mayor de ellos? ¿Será que hay unos que son mayores que otros y otros son menores y unos son mayores? Entonces, ¿cómo se define la palabra ser mayor en el ámbito espiritual? ¿Quién tiene mayor luz? ¿Tendrá mayor luz Pablo que Juan? ¿O Juan que Pedro? ¿O Pedro que Moisés? ¿Cómo podemos definir en el ámbito espiritual quién es el que tiene mayor luz? Hay una cita en Mateo capítulo 11 y versículo 11 que nos habla de Juan el Bautista. Mateo 11:11 nos dice: de cierto os digo, dice Jesucristo, entre los nacidos de mujer jamás se levantó otro mayor que Juan el Bautista, pero el que es menor en el reino de los cielos, mayor es que él. O sea que Juan el Bautista nos dice Jesucristo mismo acá. Dice que jamás se levantó otro mayor que Juan el Bautista, pero él es menor que el menor que esté en el reino de los cielos. O sea que ningún ángel se igualaría a Juan, porque Juan el Bautista en este caso es menor que cualquier ángel. Ahora Jesucristo sería mucho mayor que cualquiera de ellos. O sea que vemos que humanamente hablando o espiritualmente hablando, con palabras de Cristo, el hombre es menor que los ángeles, y eso lo dice también el Salmo, dice que el hombre es menor que los ángeles. Ahora, ¿son los ángeles los mayores? Pues vemos que Jesucristo es mayor aún también que los ángeles. Entonces, podemos definir esto, o cómo se definiría quién tiene mayor luz, o quién es mayor en el reino de los cielos, o quién es mayor espiritualmente hablando. También vemos la historia de Jacob y Juan, los hijos de Zebedeo, que piden el primer lugar. ¿Y qué les dice Jesucristo a ellos cuando piden el primer lugar al lado de Jesucristo en la mesa? Y le dice, el que sirva es el que va a ser mayor. O sea, mientras más servicio, mi hermano y hermana, mientras más testimonio, mi hermano y hermana, mientras más luz, es mayor en el reino de los cielos. Vemos también el ejemplo de la mujer que llegó y tomó 2 blancas para ponerlas en la ofrenda allá en el atrio del templo. ¿Y qué dijo Jesucristo? De ella quedaba 2 blancas, que era muy poco. Y dijo, lo que ella da es más todavía. ¿Por qué? Porque Él ve otras cosas que usted y yo no vemos. Entonces, ¿qué sería una luz mayor en el ámbito espiritual? ¿Sería alguien que brille más que los demás? ¿Sería alguien que sirva más que los demás? ¿Sería alguien que dé más amor que los demás? ¿Sería alguien que dé más testimonio que los demás? En este caso, mi hermano y hermana, ¿quién es o qué es la luz mayor y qué es la luz menor? Y esa es la pregunta que nos queremos hacer ahorita, y quiero avanzar porque ya el tiempo lamentablemente se va acortando. Vamos a ver 2 ejemplos, por lo menos uno que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12 versículo 1. Apocalipsis 12:1 nos habla de una profecía, nos dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Ahora, esto no lo vamos a estudiar porque ya los adventistas del 7º día
supuestamente deberíamos de saber esta interpretación, pero sabemos que la mujer representa a la iglesia, la mujer vestida de sol, el sol representa a Jesucristo. Por eso dice el Salmo 84:11, porque sol y escudo es Jehová Dios. Entonces sabemos que el sol representa a Jesucristo. Si la mujer representa a la iglesia, una mujer vestida de sol está diciendo proféticamente que es una iglesia con la vestidura o con la justicia de Jesucristo. Pero dice que esta mujer tenía la luna bajo sus pies, y sabemos que la luna en este caso representa la palabra, que es el fundamento de la mujer, de la iglesia vestida de sol. O sea que la iglesia con la justicia de Jesucristo tiene la luna bajo sus pies, tiene la palabra como fundamento. Ahora bien, entonces el sol representa en este caso a Jesucristo y la luna representa en este caso a la palabra, a la Biblia. Por eso nos dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios se sabe, se expresa por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Ahora, la Biblia lo que hace, al igual que la luna, es reflejar, dar testimonio de Jesucristo. Dice Juan 5:39, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? En las escrituras. Y sigue diciendo Jesucristo, y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y entienda y entendamos bien que la palabra testimonio es luz también. Es sinónimo testimonio en la Biblia que luz. O sea, las escrituras son las que dan luz acerca de Jesucristo, son las que dan testimonio de Jesucristo. O sea que la Biblia, la palabra de Dios, no tiene luz propia, sino que refleja la palabra, la vida, da testimonio de Jesucristo. Entonces podemos ver que la Biblia testifica acerca de Jesucristo, nos habla de Jesucristo, así como la luna no tiene luz propia, porque la luna no tiene luz propia, la luna refleja la luz del sol. Si la luna está detrás, o más bien entre la tierra, más bien la tierra está entre el sol y la luna no va a tener luz propia porque no refleja la luz del sol, y usted va a ver que hay luna nueva en este momento. Pero cuando la luna está cerca del sol, vemos luna llena, cuarta, media, o depende la posición donde esté, porque la luna no tiene luz por sí misma. Así también la Biblia no tiene luz en sí misma, sino que la Biblia dice que dan testimonio de mí, o sea que refleja la luz de Jesucristo. Por eso el que escribió la Biblia fueron hombres inspirados por Jesucristo. Esto lo podemos ver en el segundo ejemplo. Génesis capítulo 1, versículo 14 nos dice, entonces dijo Dios, Génesis 1:14, hablando de la creación, dijo Dios, haya luces en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Génesis 1:16 nos dice, hizo Dios las dos grandes luces, dice dos grandes, hablando del sol y la luna. La luz mayor, nos dice, para alumbrar el día, y la luz menor para alumbrar la noche. O sea que nos llama en Génesis capítulo 1, versículo 16, a la luz mayor el sol. Al sol se le llama luz mayor, a la luna se le llama la luz menor. Así también en Apocalipsis 12:1, como leímos, dice que hay una mujer vestida de sol, el sol de justicia que es Jesucristo, con la luna, la luz menor, bajo sus pies, o sea, la palabra. Primera Corintios capítulo 15, versículo 41 nos dice, otra es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente a otra en gloria, o en luz, o en testimonio. Entonces vemos que tienen diferentes luz, una es mayor que la otra. En este caso el sol es la que tiene mayor luz, humanamente hablando, que las otras estrellas, inclusive que la luna, porque la luna no tiene luz propia. Entonces, mi hermano y hermana, ¿quién representa la luz mayor? Y la pregunta es, según la Biblia, ¿quién es la luz mayor? Porque se nos ha dicho siempre, más que todo por el liderazgo, que la luz mayor es la Biblia. Pero ¿quién según la Biblia es la luz mayor? Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, porque Dios habla a través de los profetas, escribieron en su palabra. Dice, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo,
al cual, al Hijo, a Jesucristo, constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre. Jesucristo vemos en la Biblia que es la luz mayor que alumbra en el mundo, en las tinieblas espirituales en las cuales está esta tierra. Por eso dice Juan capítulo 1, versículo 1, un verso muy conocido para usted y para mí. Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el verbo, hablando de Cristo. El verbo estaba con Dios, o sea, Cristo estaba con Dios y el verbo, Cristo, era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas por Él, por el verbo, por Jesucristo fueron hechas y nada de cuanto existe sin Él fue hecho. Versículo 4 nos dice, y es importante que usted lo pueda analizar, en Él, en Jesucristo, estaba la vida, y esa vida, la vida de Jesucristo, era la luz de los hombres. Nos dice que la vida de Jesucristo es la luz, es el testimonio de los hombres. La luz resplandece, versículo 5, en las tinieblas, y las tinieblas no lo vencieron o no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios. Nos cuenta la historia que hay un hombre o hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan, hablando de Juan el Bautista. Dice, hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Este vino de testigo. ¿Por qué de testigo? Porque damos testimonio, somos testigos de Jesucristo. Dice, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Entonces dice que Juan el Bautista daba testimonio de la luz, esa luz que es Jesucristo. Y dice el versículo 8, él no era la luz. Juan el Bautista dice que no era la luz. Sin embargo, más adelante vamos a ver que Jesucristo le llama luz a Juan el Bautista también, pero no es una luz mayor, es la luz menor que nos guía a la luz mayor que es Jesucristo. Dice, él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, o sea, de Cristo. Aquel verbo, versículo 9, o sea, Cristo era la luz verdadera que alumbra a todo el hombre que viene a este mundo. Entonces podemos ver que estos versículos nos citan a Jesucristo como la luz verdadera, como la luz mayor que alumbra a todo hombre. Juan el Bautista fue una luz, al igual que todos los apóstoles. Ellos han sido testimonio, han sido luz, han dado gloria porque han glorificado a Dios, pero la luz mayor siempre será Jesucristo. Y vemos muchos hombres que escribieron a través de la Escritura, hombres como Pablo, hombres como Pedro, hombres como Jeremías, Daniel, Ezequiel, Moisés, y muchos de ellos que fueron personas que fueron usados para hacer una luz en medio de las tinieblas, pero no una luz que acercara a las personas a ellos mismos, porque ellos eran luz menor, sino para que acercaran a las personas a Jesucristo. Toda persona que predique a Jesucristo se convierte en una luz que alumbra al mundo entero, pero no serán jamás una luz mayor. Ese título de luz mayor pertenece única y exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Si leemos Juan capítulo 5 y versículo 35, vamos a ver lo que dice. Juan 5:35 nos dice, hablando de Juan el Bautista, dice, Juan el Bautista era una luz que ardía y alumbraba. Entonces dice Jesucristo aquí que Juan era una luz que alumbraba y ardía, y vosotros quisisteis recrearos por un poco en su luz, en la luz de Juan. Mas yo, dice Jesucristo, tengo mayor testimonio o mayor luz que la de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliera, las mismas obras yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces dice Jesucristo mismo que Juan es luz y arde y era una antorcha, pero dice que no es mayor que él, sino que dice, mas yo tengo mayor luz, mayor testimonio que él. Juan capítulo 3, versículo 18 nos dice, el que cree en él, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del único Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea Jesucristo. ¿Quién fue el que vino al mundo? Jesucristo, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, o sea a Jesucristo, porque sus obras eran malas.
Todo el que obra el mal aborrece la luz, a Jesucristo, y no viene a la luz, a Jesucristo, para que no se descubran sus obras. Pero el que vive de acuerdo a la verdad viene a la luz, a Jesucristo, para que se manifieste que sus obras son hechas de Dios. La Biblia y el Espíritu de Profecía son claros al decirnos que la luz mayor es Jesucristo. Entonces, Jesucristo es la luz mayor que trae esa luz para sacarnos de las tinieblas. Sin embargo, también hay luz menor que nos guían hacia la luz mayor. Antes de seguir con el tema, vamos a tener un canto para poder proseguir. Consagrada a ti, Señor. Primero que hemos estado analizando, viendo es quién es la luz mayor según la Biblia. Nos hemos leído varias citas en la Biblia, especialmente en Juan y Hebreos, en otras citas, Corintios también, de que nos dicen, indican que la luz mayor es Jesucristo. Jesucristo es la luz más grande que hay y no hay otra luz mayor que Él. Nos dicen unas citas del Espíritu de Profecía y quiero leer un libro que se llama El deseado de toda la gente, es página 190. El deseado de toda la gente es página 190, nos dice, y ponga atención a esta cita, aparte del gozo que Juan, hablando de Juan el Bautista,
hallaba en su misión, su vida, la vida de Juan, había sido llena de pesar. Su voz, la voz de Juan, se había oído rara vez fuera del desierto. Tuvo el destino de un solitario. No se le permitió ver los resultados de sus propios trabajos. No tuvo Juan el privilegio de estar con Cristo, ni de presenciar la manifestación del poder divino que acompañó a la luz mayor. Hablando de Jesucristo, nos dice el Espíritu Profecía. Y leo de nuevo, de Juan el Bautista, nos dice, no se le permitió ver los resultados de su propio trabajo. No tuvo el privilegio de estar con Cristo, ni de presenciar la manifestación del poder divino que acompañó a la luz mayor. Aquí en el Espíritu de Profecía se le llama la luz mayor a Jesucristo. Nos dice el deseado de todas las gentes, la página 192. El profeta Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones. Como representante de Dios, se dedicaba a mostrar la relación de la ley y los profetas con la dispensación cristiana. Era la luz menor. Vea lo que dice Juan. Era la luz menor que había de ser seguida por otra mayor, o sea, Jesucristo. La mente de Juan era iluminada por el Espíritu Santo, a fin de que pudiera derramar luz sobre el pueblo, pero ninguna luz, y repito, pero ninguna luz brilló ni brillará jamás tan claramente sobre el hombre caído como la que emanó de la enseñanza y el ejemplo de Jesucristo. Nos dice que Juan era una luz, pero una luz menor, pero mayor que la luz de Jesucristo, mayor que su reflejo, mayor que su gloria, mayor que su testimonio, no hay ni la va a haber jamás. Ahora, vendría la pregunta entonces, ¿es la Biblia, como se nos ha dicho, la luz mayor? Porque hemos leído que la luz mayor es Jesucristo. Nos dice con respecto a esto el Salmo 119, 105, un versículo muy conocido. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. Dice que la palabra es una luz en el camino. La Biblia es una luz que nos guía ¿a quién? No a sí misma, sino a Jesucristo. Es una luz que nos guía a Jesucristo. Por eso dice Juan 5:39, que ya lo leímos, escudriñen las escrituras, la palabra, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí, o sea, reflejan a Jesucristo, nos guían a Jesucristo. Así como la luna no tiene luz por sí misma, sino que refleja la luz del sol, la Biblia no tiene gloria en sí misma, sino que refleja la gloria de Jesucristo. Por eso dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Patriarcas y profetas, página 337. Patriarcas y profetas 337 nos habla y nos dice, es la voz de Cristo. Y repito, es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento. ¿Quién es el que nos habla por medio del Antiguo Testamento? La voz de Cristo. O sea, cada escritor, cada profeta, cada persona que escribió nos habló de parte de Jesucristo. Es inspirado por Dios. Pero nos sigue diciendo la cita y leo empezando otra vez. Es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento. El testimonio de Jesús es el Espíritu de Profecía. Y si lo leemos en el contexto, está hablando de que el Antiguo Testamento se le llama también el testimonio de Jesucristo. Se le llama también el Espíritu de Profecía. O sea que el Espíritu de Profecía es el testimonio de Jesucristo. El Espíritu de Profecía es la voz de Cristo. El testimonio de Jesucristo es la voz de Cristo hablando a través de los profetas. O sea que cuando hablamos del Espíritu de profecía o el testimonio de Jesucristo, estamos hablando de la voz de Dios hablando a través de los profetas. Llámese el Antiguo Testamento, llámese el Nuevo Testamento o llámese lo que usted y yo conocemos hoy como el Espíritu de profecía. Es la voz de Cristo hablando por medio de su palabra. La Biblia es la palabra de Dios escrita y fue inspirada por Dios. Todos los hombres que escribieron en ella, en la Biblia, son una luz menor que nos lleva a la luz mayor que es Jesucristo. Por lo tanto, la Biblia es una luz menor. Los profetas son luz menor. Los apóstoles son luz menor. Todo hombre, mujer o niño que predique a Jesucristo, que transmita un mensaje, pasa a ser una luz menor que guía
a las personas, a los hombres al camino de la salvación, o sea, a Jesucristo. Entonces vemos que la palabra de Dios, la Biblia, se le llama también en el espíritu de profecía el testimonio de Jesucristo o el espíritu de profecía. Se le llama tanto el espíritu de profecía, no solamente a los testimonios, a los libros que tenemos usted y yo que leemos o que deberíamos de leer, sino también al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué el interés de llamar a los testimonios o al espíritu de profecía la luz menor? ¿Qué interés hay en ello? Por algo debe llamarse así, la luz menor, el testimonio de Jesucristo o el espíritu de profecía. Ahora buscamos Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, un verso muy conocido. Apocalipsis 12, 17 nos dice sobre el tiempo del fin. Dice, y el dragón, o sea, Satanás, se llenó de ira contra la mujer. ¿Contra quién se llenó de ira el dragón? Contra la mujer, o sea, contra la iglesia. Satanás, en otras palabras, se llena de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ahora bien, escuche mi hermano y hermana, Satanás se llenó de ira, se enfureció contra la mujer, contra la iglesia, pero no se fue a hacer guerra contra toda la iglesia. Y eso hay que poner atención. Dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, contra el remanente, no contra toda la iglesia. ¿Por qué no contra toda la iglesia? Porque no toda la iglesia de Dios en nuestro tiempo tiene las dos características que siguen a continuación. Dice, y leo de nuevo, Satanás se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra, no contra toda la iglesia, sino contra el remanente de esa iglesia. Y nos dice que tienen dos características, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, que contra las personas que Satanás se hace guerra en la iglesia, se enfurece contra toda la iglesia, pero no hace guerra contra toda la iglesia, sino que se hace guerra contra los que tienen dos características, no una característica, no tres características, sino dos características. Y estas dos características son, uno, que guardan los mandamientos de Dios y dos, que tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características no de la iglesia. Porque usted lee y yo leo y decimos, estas son las características de la iglesia de Dios. No, mi hermano y hermana, esas no son las características de la iglesia de Dios. Esas deberían ser las características de la iglesia de Dios. Pero esas son las características que se aplican al remanente de la iglesia de Dios. Porque no toda la iglesia guarda los mandamientos de Dios, aunque guarden el sábado. No toda la iglesia tiene el testimonio de Jesucristo, aunque tengan los libros en la biblioteca metidos. A veces hasta con sus forros y todo. Sin embargo, dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y nos dice que son dos características. Una, que guardan los mandamientos de Dios. Y dos, que tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, mi hermano y hermana, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Nos dice Apocalipsis 19:10. Nos dice, y yo me eché a sus pies para adorarle. Hablando de Juan, que adora al ángel que le da la visión. Dice, y el ángel me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, le dice el ángel a Juan el apóstol, y de tus hermanos, los que tienen el testimonio de Jesús. Dice que no haga eso, sino que él es consiervo de Juan y de los hermanos que tienen el testimonio de Jesús. O sea que hay unos hermanos de Juan también que tienen el testimonio de Jesús. Dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. O sea, nos dice acá que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Pero queremos ver quiénes son los hermanos que tienen junto con él el testimonio de Jesús. ¿Quiénes son esos hermanos? Apocalipsis 22:9 nos dice quiénes son esos hermanos. Apocalipsis 22:9 nos dice también, otra vez Juan se dispone a adorar al ángel. Y el ángel le dice lo mismo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. En el verso anterior dijo, y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Aquí dice, soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Dice aquí, de tus hermanos los profetas. O sea que esos hermanos que tienen el testimonio de Jesús, se le llama acá en el verso 22, en el capítulo 22, verso 9, los profetas. Y nos dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es el espíritu de profecía? Y usted debe saber correctamente qué es el espíritu de profecía. La cita anterior
que leímos en Patriarcas y Profetas, página 337, nos dice, es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, hablando de la voz de Cristo que nos habla por medio del Antiguo Testamento. En otras palabras, mi hermano y hermana, el testimonio de Jesucristo, el espíritu de profecía es la voz de Cristo a través de los profetas. El espíritu de profecía es el mensaje de Dios que nos envía a través de los profetas en todos los tiempos de la historia bíblica, tanto en la iglesia antigua por el Antiguo Testamento, tanto en la iglesia apostólica en los tiempos de Jesucristo y después, y en este último tiempo a su iglesia también, la iglesia adventista del séptimo día, a través de la hermana Elena G. de Guay. Y recuerde que usted y yo, como adventistas del séptimo día, para los que somos adventistas y que estamos oyendo el programa y viendo el programa, creemos en el ministerio profético de Elena G. de Guay. Creemos que Dios le dio a ella también el don de profecía, y muchos libros que ella escribió contienen un mensaje de Dios para la iglesia en el tiempo del fin. Así como ella es una profeta de Dios, también muchos profetas de Dios escribieron palabras, libros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, guiados, inspirados por el Espíritu Santo. Así también ella fue guiada y inspirada por el Espíritu Santo para poder escribir tantos consejos, reproches, amonestaciones que usted y yo, mi hermano y hermana, deberíamos leer, deberíamos de estudiar, deberíamos de seguir, pero no lo hacemos lamentablemente. Ahora, nuestra doctrina, la doctrina de la iglesia adventista del séptimo día, está basada 100% en la Biblia. Pero, sin embargo, creemos en ella como profeta de Dios, con un mensaje especial para el tiempo final. Ahora, Satanás, mi hermano y hermana, dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El resto de la descendencia de ella de la iglesia, tiene dos características. Una, guarda los mandamientos de Dios. Dos, tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué cree usted que quiere hacer Satanás? Que desechemos el testimonio, los libros del espíritu de profecía, que no le prestemos atención al espíritu de profecía, que no lo leamos, que no lo estudiemos, que no creamos en este mensaje que nos prepara para salir victoriosos en el tiempo final. Leamos 4 citas con respecto a esto. La primera está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 93. Mensajes Selectos, tomo 3, página 93 nos dice, y vea lo que nos dice: ¿por qué Satanás quiere y tiene tanto interés en que usted y yo no leamos, no estudiemos, no sigamos, no entendamos el espíritu de profecía? O que no aceptemos a la hermana como profeta de Dios y sus libros inspirados como palabra también de Dios. ¿Por qué no lo quiere? Porque sabe que si lo hacemos, si no lo hacemos, si no los estudiamos, si no lo leemos, si no los aceptamos, vamos a quedar fuera, lamentablemente. Nos dice el libro que acabo de decir: una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adopten su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonan su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. O sea que lo primero para que usted adopte la bandera es que va a abandonar la fe en los reproches, en las advertencias contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios, o sea, del Espíritu de profecía. Mensajes Selectos, tomo 1, página 54 nos dice: el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Dice que el último engaño es para que no tenga efecto, para que usted tenga los libros en su casa pero que no los lea, para que usted sepa que por ahí dice pero no lo estudie. Dice: sin profecía el pueblo se disipa. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos. Por esa razón, Satanás no puede disponer en ellos. Por esa razón, y dice, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir los engaños y atar las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. O sea que si usted lee
y obedece las amonestaciones que vienen en el espíritu de profecía, va a estar preparado y él no va a poder hacerle daño. Pero como no lo leemos, entonces somos engañados, somos dañados y somos perdidos. Mensajes Selectos, tomo 3, página 92, nos dice: el enemigo, o sea Satanás, ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera, y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios verán una ola de errores de toda clase que aparecerán. O sea que si usted no le pone atención, no estudia, no lee el testimonio del Espíritu de Dios, mi hermano y hermana, no va a estar preparado para el tiempo del fin. Recuerde que el zarandeo final tiene que ver con el testimonio de Jesucristo. Los que estudian o los que no estudian, los que lo aceptan o los que lo rechazan, los que lo creen y los que no lo creen. Y recuerde que la iglesia de Dios en el tiempo final, la iglesia adventista al séptimo día, tiene dos características, no una, sino dos características. Y dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Está usted, mi hermano y hermana, o ha aceptado el testimonio de Jesucristo? ¿Lo lee, lo estudia, lo obedece, o solamente cuando vienen tiempos como esta época de Navidad lo buscamos para poder aprobar que se pongan árboles en las iglesias, en las casas y en muchos lugares, y buscamos textos fuera de contextos, pero lo demás no lo estudiamos y no lo seguimos? Testimonios, tomo 4, página 211, nos dice: es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe. O sea, para poder quitar los puntos vitales de nuestra fe, primeramente tiene el pueblo de Dios que rechazar los testimonios. Dice: los pilares de nuestra posición. Después, la duda hacia las Sagradas Escrituras. Luego marcha descendentemente hacia la perdición. Cuando se duda y se renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engaños no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, y la que se torna incurable y termina en destrucción. La mayoría, mi hermano y hermana, de los líderes de nuestra iglesia no usan el espíritu de profecía. Y usted lo puede saber sábado a sábado, 52 sábados al año. Vaya a la iglesia, los testimonios casi no se usan. Nosotros como adventistas estudiamos la cartilla, y hay un libro que se llama Notas de Elena G. White con respecto a la cartilla, que podemos estudiar la cartilla con este libro, pero no lo usamos, no se vende casi, cuesta conseguirlo. Para predicar en nuestros sermones no se usa tampoco el espíritu de profecía, porque se dice que es una luz menor que nos guía a la luz mayor, que supuestamente se dice que es la Biblia. Pero el espíritu de profecía contiene tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, como los escritos de todos los profetas, llámese Juan, llámese Pablo, llámese Pedro, llámese la hermana Elena G. White. Todos son profetas inspirados por Dios. Ahora, pregunté al principio, ¿cuál es el mayor de ellos? ¿Es mayor uno que otro? ¿O tiene mayor luz uno que otro? ¿No son todos, mi hermano y hermana, inspirados por Dios también? Entonces, podríamos decir que vamos a estudiar solamente Apocalipsis, pero no Génesis, no Mateo, no Sofonías, porque son menores y se le llama profetas menores cuando esa palabra no existe en la Biblia. ¿Por qué se le llama a unos profetas mayores y a otros profetas menores? Todos son profetas enviados por Dios, inspirados por Dios, instruidos por Dios para escribir un mensaje al pueblo en cada generación. Y Dios en esos tiempos ha llamado también al pueblo en esta última generación, y nos ha dado un mensaje a través del Espíritu de Profecía, a través de una profeta que Él ha levantado en los últimos tiempos, a saber, Elena G. White. Mi hermano y hermana, estudie, lea, prepárese en estas amonestaciones. Leamos la Biblia, pero también el espíritu de profecía, porque la iglesia remanente tiene dos características. Dice: los que guardan los mandamientos de Dios, y hemos hablado sobre eso, no vamos a hablar sobre este tema, pero también dice: y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características, mi hermano y hermana, que tiene la iglesia, el remanente en este tiempo, porque Satanás se llenó de ira contra la mujer, pero se fue a hacer guerra, no contra la mujer, sino contra el resto, contra el remanente de esta iglesia, que son los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermano y hermana, pregunta: ¿tiene usted el testimonio de Jesucristo?
¿Estudia usted el testimonio de Jesucristo? ¿Lee usted el Espíritu de Profecía? Ahora, ¿acepta usted el Espíritu de Profecía? Porque cuando nos bautizamos, supuestamente debemos de decir que sí, lo aceptamos, porque lo hemos leído. Y a veces nos cuesta, pero cuando leemos y leemos y leemos, nos instruimos, nos damos cuenta de que es palabra de Dios escrita a través de estos libros importantes, Conflicto de los Siglos, Maranata, Eventos de los Últimos Días. Son libros que usted y yo, mi hermano y hermana, deberíamos de estudiar, deberíamos de leer, porque nos capacitan para poder enfrentar los problemas en el tiempo del fin. Lo insto, mi hermano y hermana, a que siga el Espíritu de Profecía, a que lo pueda leer, tanto el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, como los libros escritos en el tiempo del fin. Pero también, mi hermano, lo insto a que sea una luz que guíe a las personas a Jesucristo. La luz mayor es y será siempre Jesucristo. No hay otra luz mayor que Él. Hay luces que han brillado mucho, otras que no brillan tanto, pero son luces menores que nos guían a una luz mayor. El Espíritu de Profecía, tanto el Antiguo, Nuevo Testamento, como los libros escritos por todos los profetas, incluyendo a Elena G. White, son libros que nos guían a la luz mayor. Y esa luz mayor a la cual nos guían es Jesucristo, el Rey de los siglos. Que Dios los bendiga, mi hermano y hermana. Estamos contentos de poder estar con ustedes y los invitamos para la próxima semana que nos pueda mirar. Ya vi la gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo